Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, pues aquí estamos en un programa más de The Feedback Show, CBT, y el día de hoy estoy muy feliz porque tengo una invitada muy especial. Es una invitada que le va a dar continuidad también a un programa que tuvimos hace como 2 semanas, que fue con el tema del duelo. Muchas personas se quedaron con algunas dudas y bueno, pues aquí nuestra invitada nos va a ayudar para darnos a lo mejor abrirnos un poquito más el panorama de qué es esto, qué es el duelo, cómo podemos vivir o salir en este tipo de procesos que pues todos lo pasamos y pues para entenderlo, para poder también tener esas opciones de pues saber con quién, con qué profesional vamos a tratarnos y a que sea nuestro guía. Y bueno, pues ella es, híjole, o sea, aquí me mandó una semblanza curricular, yo me quedé así de, ¡ay! Todo esto, wow. Yo creo que me encantaría entrevistarla, va a ser muchas entrevistas más con ella, pero híjole, no les adelanto un poquito, ¿no? Es licenciada en biología, es maestra en psicobiología, doctora en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, eh, con una máster en terapia cognitiva conductual, docente, ya con 20 años de experiencia, 16 años de experiencia también como psicoterapeuta. ¡Wow! O sea, estamos aquí con una gran profesional que por favor espérense todos, quédense, escuchen, porque nos va a dar una información tan valiosa y yo sé que todos van a querer que ella sea su psicoterapeuta también. Hola, ¿qué tal, Celina Anaya? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, para mí es un honor tener este momento de una plática contigo. Betsy, querida, muchas gracias por la invitación. También para mí es un honor, pues, hablar de cosas que, pues, me gustan. Digo, concretamente, pues, el duelo tiene vertientes difíciles, pero bueno, pues, yo soy psicóloga cognitivo-conductual y veo, pues, distintos casos, ¿no? En mi consulta. Y bueno, cuando me invitaste, dije, ah, pues, qué linda. Es un programa, pues tiene muchas facetas, ¿no? Y tiene muchas vertientes, y de verdad te agradezco mucho, y pues también para mí es un honor, ¿cómo no? Muchas gracias, gracias. Bueno, pues, híjole, te voy a decir algo, o sea, te dejaron aquí varias personas como, te decía hace rato, 10,000 preguntas, ¿no? Tal vez no tantas, unas 30 preguntas nada más. Wow. Tal vez no nos va a dar tiempo en todo el programa, pero como vaya saliendo, híjole, a ver, vamos a ver quiénes van a ser los ganones aquí, para responder sus dudas, eh, Ajá. porque sí son muchas preguntas y son temas también muy interesantes, pero bueno, pues para comenzar esto, antes de estas preguntas, no sé, cuéntanos más o menos, así como algo general, ¿qué es el duelo, no? O sea, para poder entender también el tema y las preguntas de lo que vamos a hablar hoy, ¿qué es el duelo? Las etapas, cuánto, si todo se vive así como en un orden. Bueno, pues mira, para empezar, habría que definir el duelo. Duelo viene de la palabra dolum, dolus, que quiere decir dolor. O sea, ya de entrada, pues
el proceso, debido a una situación externa fuera de nuestro alcance, provoca dolor. Y es una respuesta pues natural a una pérdida, sea la pérdida que sea, porque en realidad como que nos centramos en la pérdida de algún familiar, de algún amigo, pero cualquier pérdida, casa, cambio de trabajo, separación, pareja, pues todo eso son pérdidas, y para todos esos acontecimientos hay que vivir el duelo. No confundir con luto. Luto es una convención social. Hay personas que, pues, cuando fallecen sus seres queridos, deciden, pues, llevar luto, normalmente es ropa oscura, ropa negra, y de esa manera, pues, viven su propio dolor y, pues, como digo, es distinto, no hay que confundir porque de repente decimos, estoy en luto. No, el duelo es el proceso, el luto es esa convención social, ¿no? Que tiene que ver con los sentimientos de cada persona y con una situación social. Ahora, el duelo se puede manifestar de muchas formas. Cada persona es única e irrepetible. Entonces no podemos generalizar el duelo. El duelo es personal y dura lo que dura. O sea, cada persona tenemos nuestros propios tiempos, ¿sí? Y se manifiesta de distintas formas. Podemos, bueno, la tristeza, evidentemente, ante la pérdida, podemos sentirnos ansiosos, podemos sentirnos enojados, ira contenida, podemos maltratar a otras personas que pues en realidad no son responsables de nuestra pérdida, pero redirigimos esa agresión a otras personas, incluso las personas que son creyentes cuestionan al Dios, ¿no? A su Dios, a ver, ¿por qué me hiciste eso? Estoy enojado, me quitaste a alguien que era muy importante para mí. Ahorita nos vamos a centrar en el duelo, en el fallecimiento de personas cercanas, ¿no? Se manifiesta como una sensación de desprotección, también de miedo al futuro y pues, ¿qué viene ahora, no? ¿Qué voy a perder ahora? Entonces, esas son las manifestaciones en general, y como les digo, cada persona somos diferentes y reaccionamos diferente ante las pérdidas. Ahora bien, en las fases del duelo, pues hay distintos autores, hay distintas clasificaciones, eh, pero bueno, a mí me gusta la de esta que plantea que son 5 fases, ¿no? Empezamos con la negación, ¿sí? Eh, Creo que voy a explicar a grandes rasgos lo que es en lo que consiste la definición de cada fase, si te parece bien, para, para comprenderlo, ¿no? La primera fase es la negación. La negación implica, pues, la amortiguación del golpe de la muerte y el dolor que nos provoca, pero lo aplazamos. O sea, sí en ese momento lo sentimos, pero digamos que todavía no nos cae el 20. Y entonces lo aplazamos, no puede ser, esto no pudo haber pasado, incluso en cualquier momento tenemos esa sensación de que va a venir esa persona o de que nos va a llamar, o incluso nosotros tener ese reflejo de marcarle por teléfono. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en el que hay un choque con la realidad y pues eso nos confunde, porque la realidad es que esa persona ya no está. Y es importante ir pasando de una fase a otra, porque en algunos casos nos quedamos en la negación y no, eso no puede ser, y no puede ser, nos enfrascamos en nosotros mismos, e incluso algunas veces hay personas que tienen los restos pues de su ser querido y no los quieren soltar, y es una manera como de tenerlos cerca, cuando en realidad pues son los restos, ¿no? Ya la persona pues trascendió, estará en algún lado, en fin, lo que cada uno crea, pero eso no es sano, eso es patológico. El estar viendo pues la urna donde están los restos de nuestra persona querida y hablarle, y esto pues bueno, a lo mejor cada uno tiene sus tiempos para hacer con los restos lo que pues haya decidido la persona que falleció o los familiares,
Pero bueno, vivir en negación no hace que realmente lleguemos a aceptarlo y a poder continuar nuestra vida de una manera sana. De aquí se pasa a la segunda fase, que es la ira. Es decir, nos enojamos, sentimos rabia, resentimiento, empezamos a buscar culpables, responsables. Aquí también, oye, Dios, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué me la quitaste? En fin, o cómo es posible que se haya ido en ese coche, en fin, todas esas cosas. Y entonces nos enojamos con gentes concretas, incluso con nosotros mismos, con personas cercanas, hacia el entorno, y sentimos una gran frustración porque nos damos cuenta que son pérdidas irreversibles, ¿no? Pues la muerte es una pérdida irreversible. Y bueno, posteriormente vamos a la etapa de negociación. ¿Qué pasa en esta etapa? Pues empezamos a fantasear con los hubieras. Los hubieras son realmente tan estériles y tan dañinos. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos llevado al hospital este día? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera salido a esa hora? Es esa parte, como lo dice, de negociación. ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si, en fin, insisto, los hubieras que son tan estériles y que nos hacen tanto daño, ¿no? Entonces, esta es la tercera etapa. Es muy importante enfatizar que no necesariamente todos pasamos por las etapas de una manera lineal y como si fuera una receta. O sea, pasamos de una a otra y podemos estar ahora sí que de negación a ira, luego de ira a negociación, luego regresarnos, porque la siguiente etapa, que es la cuarta, es la depresión. Es muy importante hacer hincapié en que no estamos hablando del trastorno de depresión, sino la tristeza profunda, la sensación de vacío, el querernos enfocar en lo perdido. Empezamos como a ver sus cosas o a ver fotos y esto pues nos causa dolor. Y cuando estamos en esa fase nos aislamos porque no estamos de ánimo como para socializar, no estamos de ánimo como para que nos recuerden a esa persona. En fin, es una etapa en la que hay tristeza profunda, pero como hay tantos otros síntomas implicados, otras manifestaciones, pues le llaman depresión. Si hay una depresión como tal, si hay un trastorno, entonces ya hay que verlo por otro lado y bueno, pues se habla de un duelo patológico, pero esta tristeza profunda es absolutamente natural. Esta fase es absolutamente natural en el duelo. Y finalmente llegamos a la aceptación. Esta es la parte en la que aprendemos a vivir con este dolor emocional. No se nos va a olvidar nunca, eso lo tenemos muy claro. Siempre va a estar presente esa persona que partió y recuperamos con el tiempo pues las ganas de hacer cosas, la vitalidad, la capacidad de experimentar sensaciones como alegría, como placer, como reírnos a carcajadas, ¿no? O sea, es la última parte, la última fase de las 5 y es la que nos permite pues eso, ¿no? Adaptarnos nuevamente a una nueva realidad y pues a vivir sin el ser, los seres queridos que partieron, que fallecieron, que murieron. Uh-huh. Ok, perfecto. Y por ejemplo, ahorita que mencionas lo de la fase de la negociación, Uh-huh. en esta etapa es cuando a lo mejor también suele mucho uno sentirse culpable, ¿no? Sí, Ese, sí. por ejemplo, hay diferentes tipos de culpa. ¿Con cuáles serían? Bueno, pues es muy común que pensemos que si hubiéramos actuado de una forma distinta a como pasó, probablemente la persona no se hubiese muerto, ¿no? En algunos casos, yo estoy viendo algunos casos de personas que han perdido seres queridos en la pandemia con el COVID. Y bueno, si yo hubiera llevado a mi familiar al hospital y no le hubiera hecho caso a mi familiar de que no lo llevara, pues a lo mejor estaría bien, ¿no? La culpa es que no le dije todo lo que quería decirle, me enojé en los últimos momentos, en fin, todas esas cosas que
yo pienso que es inevitable que haya culpa, sin embargo hay que deshacerse de la culpa, porque la culpa es una emoción, un sentimiento muy desgarrador para quien lo siente, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de pérdidas irreversibles y ya no hay nada que hacer. No hice lo que me había dicho mi familiar, lo que a veces, por ejemplo, es muy común que en algunos casos las personas pidan que no sean conectadas, que no vayan a tener vida artificial y que los mantengan pues con vida durante un tiempo. Algunas veces las propias personas dicen que no, por favor, pero lo que ocurre es que los familiares luego hacen lo que quieren, ¿no? No se sienten, no se sienten bien con la persona que está en esta situación y pues quieren que se haga cualquier cosa médica para ver si pues puede tener otra vez una vida, una calidad de vida, o pasa mucho con las personas que están en coma y que ya pues están en estado vegetativo y los familiares no quieren que se desconecten, pese a que la persona pidió. Y pues esto, ¿no? Es esta parte de los hubieras, de la culpa, de no haber hecho lo que uno considerara pues lo adecuado en la relación que uno tenía con las personas que fallecen. Y pues es muy común, pero pues es importante lidiar con esto y hacerlo a un lado, porque si no, nuestra vida se convierte en algo muy desesperante y podemos estar en un bucle del cual no podemos salir. Y finalmente nosotros seguimos vivos y la vida sigue. Y entonces, pues es una parte importante que es necesario trabajar. Y por ejemplo, hay una pregunta que casi toda la gente, y es una que también yo he querido hacer siempre, porque no es siempre no es igual con todos, pero por ejemplo, ¿cuál es el tiempo aproximado que dura ese proceso de duelo? O para que sea sano, a lo mejor hasta llegar a la aceptación. Pues mira, es muy buena pregunta, porque en realidad cada persona es distinta. Y en cada persona dura pues lo que tenga que durar dependiendo de la persona y el tipo de duelo que esté viviendo. Hay algunos autores que plantean que pues en un año pues se puede haber pasado por todas las fases y llegar a la aceptación. Sin embargo, en otras ocasiones puede ser más tiempo, dependiendo de lo que esté viviendo la persona, de la personalidad, de las herramientas emocionales que tenga para manejarlo. Entonces, no podemos hablar de un tiempo exacto, Betsy. O sea, en realidad, insisto, depende de cada persona y pues no acelerar tampoco, ¿no? O sea, de repente, como les comentaba, podemos pasar de una fase a otra y regresar. Podemos tener de repente días en los que extrañamos mucho a nuestro ser querido y nos la pasamos llorando y no queremos hacer nada. Y eso no quiere decir que estemos deprimidos, eso es algo que ocurre naturalmente y que nos tenemos que dejar estar. Y vivir el día a día. Aquí sí es carpe diem, o sea, por hoy voy a sentirme como me siento, ya mañana ya se verá. Entonces, pues sí, algunos tanatólogos manejan 6 meses, un año, pero yo personalmente no hablaría de fechas exactas ni de tiempo exacto. Depende de cada persona, del acompañamiento que tenga, pues hablo, pues el acompañamiento con un tanatólogo, con un psicólogo. En algunos casos se pueden necesitar apoyos con fármacos y entonces completarse esto, pues su tratamiento, digamos, su acompañamiento con un psiquiatra, que son los que pueden medicar antidepresivos. Pero en realidad no hay una duración establecida de cada una de las fases hasta llegar a la aceptación. Ok, pero por ejemplo, yo he visto casos que sí han llegado, luego, por ejemplo, me han dicho, es que mi papá falleció hace 20 años. Ahí ya estamos hablando como de un duelo patológico.
Pues sí, podemos hablar de un duelo patológico porque lo que ocurre es que la persona es posible que se haya quedado en negación, que es la primera fase. Entonces, si no vive el proceso, se va a quedar estancado en esa fase y no va a poder llegar a la aceptación y a continuar la vida como viene. Entonces, es que no todas las personas viven su duelo adecuadamente, o sea, viviendo pasando por las fases. Sí, hace 20 años te dicen, pues murió un ser querido, murió mi padre, murió, etcétera, quien haya sido, y me sigue doliendo como ayer y no lo he podido superar. Eso implica que no se ha trabajado, que no se ha vivido el duelo como tal y como bien mencionas, es un duelo patológico. Aunque es muy común también que cuando llega el aniversario luctuoso, pues se revuelvan todas esas emociones y uno lo sienta como si estuviera pasando, porque además se repite pues el clima, la luz, uno evoca esos momentos de desazón, de tristeza profunda, y eso pues también es parte de cada persona. El dolor es muy personal y, insisto, reitero, no es algo que podamos generalizar, una persona dice, pues ya pasaron 2 años y ya no tendría que sentirme así. Pues no hay nada de deber ser. Hay que dejar que fluya, que las cosas pasen, que así como vienen imágenes a nuestra mente de los momentos más trágicos o más tristes de cuando falleció nuestro ser querido, pues se vayan y recordar los momentos agradables, los momentos felices, las risas, etcétera, etcétera, pero es un va y viene. Entonces, si ya pasa mucho tiempo, sí puede ser un duelo patológico y hay que vivirlo. Y entonces, pues, hay que recurrir pues, profesionales de la salud mental para que nos guíen y nos apoyen. Ok. Bueno, ya ahorita ya para comenzar con las siguientes preguntas de todas de las personas, ¿hay algo, por ejemplo, también una duda que yo tengo, si hay algún trastorno mental que puede presentarse al mismo tiempo que el duelo? O, por ejemplo, que alguien que llegue, o sea, tú ya como especialista y todo, y que identifiques que esta persona a lo mejor tiene algún problema así como de autoestima o algunos rasgos o heridas narcisistas, o algo así, ¿tú lo refieres a con alguien más o ya desde ahí trabajas desde este duelo que está pasando o desde la raíz? Uh-huh. Sí, muy interesante tu pregunta. En realidad, yo trabajo con las personas, con sus duelos particulares y vamos viendo cuáles son las patologías o los trastornos que pueden estar vinculados con esos momentos, ¿no? Y con ese duelo. Se trabaja en terapia y sí puede haber, bueno, evidentemente depresiones, ansiedad, mucha ansiedad. Puede haber personas que estén deprimidos pero sean funcionales, es decir, que no se queden en su casa encerrados, sino que pueden trabajar. En algunos casos, pues no pueden y bueno, pues hay que trabajar en eso. Ansiedades, también en algunos casos hay ciertos ataques psicóticos, ¿no? Hay personas que empiezan incluso a buscar en algún lado a su ser querido y pues ya no está, ¿no? Y tienes que hacer contención porque no puedes resolverlo, resolver eso que les está ocurriendo, ¿no? Y lo que mencionabas de la autoestima, pues es muy común que la autoestima baje, puesto que la persona mm, se siente menos, se siente poquita cosa, viene la culpa vinculada con la autoestima, no hice esto, y pues el tema de la autoestima es algo que hay que trabajar. Hay veces que Ajá. así como que a lo mejor ya el miedo al abandono o a la muerte, ¿no? De que qué tal si me muero yo también ajá, o sea, si le pasó a él, puede ser que yo también, aunque es obvio que a todos nos va a pasar, pero a lo mejor ya es como ese miedo a que en ese instante, ¿no? Me puede pasar.
Exacto, sí, vienen esos miedos porque a fin de cuentas somos seres humanos y es la única certeza que tenemos, ¿no? La muerte. Sin embargo, no se trabaja, a veces ni siquiera se habla de la muerte y se utilizan eufemismos, ¿no? No se dice que la gente murió, sino que se fue, trascendió, etcétera. Y yo pienso que hay que llamar a las cosas por su nombre y que es sano hablar de la muerte cuando cuando estamos vivos y cuando podemos llegar incluso a ciertos tratos o a ciertas situaciones que se presenten con las personas. Yo quiero que hagan esto con mis restos, yo quiero que no se haga funeral, yo creo que sí, pero sí llega un miedo. Por ejemplo, cuando fallecen nuestros padres, fallece uno, bueno, pueden fallecer los dos al mismo tiempo, y pensamos, ay, ya está, ya nosotros entonces pasamos a la siguiente, digamos, a la siguiente fila, ¿no? La siguiente generación somos nosotros. Entonces empiezan pues esa sensación de miedo, de incertidumbre, de vulnerabilidad, porque pues somos vulnerables dentro de todo, ¿no? Y en cualquier momento nos puede pasar. Eso que te comenta la gente, que, pero ¿cómo si ayer lo vi? Pues sí, pero es algo que pasa cuando tiene que pasar. Y bueno, en el caso de los padres, pues bueno, fallece un padre y decimos, ay, pensamos, y bueno, y ahora viene todo el trancazo de la madre y así, ¿no? Cuando son muertes que, pues naturales, cuando se sigue un ciclo natural de pues las personas mayores mueren primero y así sucesivamente, aunque no siempre, lamentablemente, se sigue el orden que para nosotros sería lógico. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces ya vamos a comenzar con las preguntas. Ok. Ahora vamos a ver quién es. Hazle un de Tim Marín. Ah, sí. Sí, yo creo que así, porque sí son bastantitas aquí. Bueno, esta la vamos a dejar al final, yo creo. Bueno, hay una aquí que la hace Gabriela Martínez y dice, ¿cómo dejar de ser codependiente de alguien que se fue? Ok, bueno, la codependencia es todo un tema, ¿no? Y es muy frecuente, hay mucha codependencia en las personas. Y sobre todo, uno de los rasgos más característicos de la codependencia es que es el sentir, el pensar que uno tiene la capacidad de salvar al otro. De que no le pase nada, de que salga, por ejemplo, de que salga de una adicción. ¿Y cómo tratarlo? Bueno, pues es hacerle ver a esa persona que no es responsable del fallecimiento de otra persona. O sea, si es una pareja, pues bueno, las circunstancias se dieron así, no es nuestra responsabilidad y trabajar eso, que nosotros guiamos nuestra vida, hay situaciones que se presentan que no están dentro de nuestro control y la cuestión con la codependencia es que pensamos que podemos controlar las cosas, podemos controlar si nuestra pareja, si nuestro ser querido está enfermo, nosotros podemos hacer que sane y no. Entonces, ¿qué pasa? Que se queda, que los que nos quedamos, tenemos que trabajar con eso, con la codependencia y pues romper esos vínculos patológicos y finalmente nosotros trabajar en lo que estamos sintiendo y pues ya la persona que falleció ya no está. Los vínculos pueden continuar, pero hay que trabajarlo y hay que romper con esto. Para eso, pues bueno, yo sigo pues algunas metodologías en mi terapia, algunas lecturas y bueno, pues es algo que se trabaja y que se supera. Sí, porque si no va a seguir el siguiente, ¿no? Va a buscar como que ahora de con quién más, a quién más cuido, ¿no? Exacto. Y hay que cuidarnos a nosotros mismos. Así es, así es. Ajá. Bueno, pues la siguiente pregunta es de Laura García. Dice, ¿cuánto tiempo después de una ruptura amorosa o un divorcio es considerado sano tener otra relación? Bueno, pues ocurre lo mismo. Finalmente, una separación es un duelo. Y eso depende de cada persona. En algunos casos, hay personas que cuando
se separan por alguna razón de sus parejas, inmediatamente empiezan una relación con otra persona. Yo creo que eso no es sano. Esto de que un clavo saca otro clavo no me parece sano, puesto que hay que trabajar el duelo y ver cuándo estamos listos para iniciar una nueva relación. Muchas veces lo que buscamos es a esa misma persona o alguien con las mismas características. Y eso es patológico porque somos únicos e irrepetibles y no vamos a encontrar una persona igual. Puede haber ciertos rasgos que nos recuerden, pero hasta que realmente nos sentimos preparados, podemos iniciar una nueva relación. Y para eso tampoco hay tiempos establecidos y es algo muy personal. Socialmente es muy criticado, ¿no? No ha pasado ni siquiera el año y ya está con otra persona. Pues eso es parte del proceso de cada persona. Entonces, lo que uno mismo procese, cómo vaya viviendo las fases y en algún momento se va a sentir listo o lista para iniciar una nueva relación. Pero yo siempre hago hincapié en que no sea inmediatamente, porque no estamos estableciendo una relación con otra persona, estamos tratando de sustituir a la persona que se fue. Y eso es imposible. Y estar arrastrando todas las relaciones con lo mismo, el mismo como perfil, y luego nos quejamos como de es que porque es borracho y porque es borracho y todos son así, pero porque pues siempre nos vamos como buscando y estamos arrastrando con esto que pues ya es patológico, ¿no? Como dice la doctora. Exactamente. A ver, la otra. Esta es de Lili Mellado. Dice, ¿cómo se ve la muerte desde diversos puntos de vista religiosos? Bueno, quizá, pues puedo hablar bueno, desde el punto de vista católico, que plantea que pues en realidad nosotros pasamos a mejor vida y que pues tenemos que sufrir en esta vida en la que estamos, la que conocemos, y que posteriormente pues las personas se van con Dios y bueno, los que se portaron bien, ¿verdad? Y eso es una manera creo que en esta religión, quizá una manera de sentir un poco de paz, de pensar que está con Dios la persona que se murió y que está en mejor vida, que ya no está sufriendo y que nosotros vamos para allá. Y bueno, pues se hacen una serie de rituales como las misas, como incluso, bueno, esta herencia prehispánica de hacer nuestros altares y poner lo que les gustaba a nuestros familiares, a nuestros amigos, y que van a venir en las fiestas de muertos y tal, pues eso puede reconfortar, ¿no? Bueno, por ejemplo, desde el punto de vista, esto bueno, es muy personal, e incluso las personas que te tratan de consolar cuando estás viviendo esa pérdida te dicen, bueno, no llores porque no lo dejas ir, o ya está descansando, y si uno sigue esta línea religiosa, pues sí, ¿no? Ya está descansando, no le gustaría vernos así. Sin embargo, pues uno puede cuestionar también, ¿no? Esto, pero yo pienso que para las personas que son religiosas, que son católicas, en este caso, pues a lo mejor hay algo de reconforte, ¿no? De decir, bueno, pues está mejor. Ahora, por ejemplo, en el caso del budismo, ahí se plantea el desapego. Y yo creo que eso es una parte muy sana, una parte muy sana de ver la muerte, porque finalmente las cosas, pues hay una trascendencia, las cosas se terminan, nada es permanente. Y entonces los budistas plantean que hay reencarnación. Entonces, pues, la reencarnación implica que realmente que no hay una muerte, que no va a desaparecer la persona, sino que va a trascender incluso en especies, o sea, en animales, no necesariamente tiene que ser en una persona.
Y el desapego es importante, es importante. Yo rescataría varias cosas del budismo, porque, por ejemplo, uno de repente no se quiere deshacer de las cosas de las personas que fallecieron. Y eso no está, o sea, guardar algunas cositas, etcétera, pero no querer ni siquiera mover como dejó la habitación o todo, o incluso ni siquiera dar, regalar ciertas cosas, eso también es patológico. Entonces, pues yo hablaría directamente de lo que les acabo de plantear, de la religión católica y del budismo. Y pues así, no desconozco el planteamiento de la muerte y cómo se vive en otras religiones, pero en estas dos pues son distintas y bueno, pues uno lo vive dependiendo pues de la religión y si es ateo pues lo vive de otra forma. Así es. Uh-huh. Ok, bueno, pues ya casi para terminar, hay aquí una Oh, no. interesante. Sí, el tiempo se va rapidísimo, ¿verdad? Cronos no perdona, Betsy. Dice, ¿desde qué edad puede haber un estrés postraumático? Digamos que un niño o bebé presenció la muerte de alguno de sus padres. Pues lamentablemente eso, cuando los niños presencian la muerte de sus padres, pues van a tener un síndrome de estrés postraumático desde chiquitos. Y pues es algo que hay que aprender a trabajar. Explicarles lo que es la muerte, pues de manera que lo entiendan y no ocultarles nada, porque a fin de cuentas los niños son muy perceptivos. Entonces, si uno les está ocultando cosas, ellos van a sentir inseguridad, ellos van a percibir que algo está pasando y que no es, que se salió de la normalidad y que no está bien. Entonces, lamentablemente es eso, el síndrome de estrés postraumático puede presentarse en cualquier etapa. Normalmente en niños que ya tienen, por ejemplo, pues conciencia de sí, que ya está desarrollada su corteza cerebral y ya pueden recordar, ya pueden diferenciar a los seres que los rodean. Un bebé todavía no tiene ese desarrollo cognitivo. Entonces, ya cuando los niños ya saben que forman parte de un mundo y que no son ellos mismos en en el mundo, típico de un niño de 2, 3 años que se tapa los ojos y dice, a ver si me encuentras, porque pues no se ve. Entonces, todavía no tienen conciencia de sí. A partir de los 4 años ya. Entonces, desde ese momento se puede trabajar. Y es también muy interesante porque no en todos los casos se vive un estrés postraumático en las muertes, ¿no? No es lo mismo perder a una persona pues en una guerra o en un accidente. Eso pues es algo que nos queda y que hay que trabajar de manera que igual, que nos adaptemos y que ya no lleguen esas imágenes. Ahora, pues, los fallecimientos por COVID, pues es muy, muy común que se quede, que se viva el estrés postraumático, además del duelo, pues porque realmente lo que está pasando y cómo está viviendo la gente esas pérdidas, pues es muy dramático, muy trágico, ¿no? Hay personas que se mueren afuera del hospital, luego ya no permiten verlos o los ven ya en circunstancias pues lamentables, entonces pues a trabajarlo desde que pasa, y si son niños, pues a trabajar, es una manera especial de trabajar el duelo con los chiquitos. No lo entiendo, bueno, si a nosotros adultos nos cuesta entender la muerte, pues imagínate a los niños, ¿no? Pero lo importante, lo he hablado con tanatólogos, yo no trabajo con niños, pero ellos insisten en eh, que lo entiendan a su modo, o sea, considerando las características de cada niño, pero sí hablarles tal cual. O sea, decirles falleció, o con la palabra que quieran, ya no está, pero bueno, papá, te quiso mucho, vamos a hacer, incluso a los niños les ayuda mucho a hacer las ofrendas y hacer rituales. A todos nos ayuda mucho, pero pues como con el juego se puede trabajar el duelo y se puede trabajar el síndrome de estrés postraumático.
Ok. Bueno, pues sí, aquí hay una pregunta así parecida de cómo hablarle al niño respecto a la pérdida, pero bueno, ya creo que ya lo respondiste. Sí. Y bueno, aquí, ah, 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 igual del miedo a la muerte, ya lo hablamos también. Bueno, que si nos puedes dar algunos tips o algunas actividades que podemos hacer para que nos motive después de cualquier pérdida. Ujú. Bueno, considerando el duelo tiene dos partes, que primero es la pérdida y después la reconstrucción de la vida, pues es importante, ¿cuáles son los tips? Bueno, pedir ayuda, eso es muy importante, pedir ayuda, estar dentro de un círculo de apoyo social, redes de apoyo, es muy importante. En caso necesario, pues asistir a terapia para que haya un acompañamiento y pues vayamos trabajando todas las fases. La lectura de libros, artículos, nos ayuda mucho. Sin embargo, irse al otro extremo de la gente que empieza a leer y leer y leer, a veces con tanta información es peor, ¿no? Porque se identifican y me pasa esto y no me está pasando esto, entonces mi duelo no es así, no es un duelo sano. Entonces, preparar la manera de aceptar, insisto, no es que se nos olvide, no es que no nos duela, es aprender. Finalmente, el ser humano se adapta a todas las circunstancias y también otro tema importante es la resiliencia, ¿no? La capacidad de sobreponernos a las pérdidas, a las situaciones adversas que se nos presentan, a los fracasos, eh, pues cultivar la resiliencia, trabajarla también es importante. Entonces, las lecturas son importantes, buscar ayuda profesional, no sentirse mal porque uno llora o porque de repente no tenemos ganas de hacer las cosas. Hay ciertas lecturas que yo recomendaría. Por ejemplo, hay un libro de Jorge Bucay que se llama El Camino de las Lágrimas. Realmente es un libro muy bueno para vivir para entender los tipos de duelos y lo que Bucay nos explica, que a fin de cuentas son naturales, las pérdidas son naturales y que pues la vida sigue, pero además va metiendo ciertos ejemplos, ciertas historias, y eso lo hace muy ameno. Eh, Toda la bibliografía de Elizabeth Kubler-Ross, que es así como La madre de la la... non plus ultra, sí, del duelo. Y pues hay otros más. Si nosotros leemos, por ejemplo, toda la literatura de Viktor Frankl, este psicólogo que perdió a su familia en un campo de concentración nazi y vio cómo los fusilaban, los nazis, eran judíos, y él plantea la logoterapia, que es darle un sentido a la vida. Imagínate, con eso que vivió, decir, bueno, pensar, ok, esto pasó, fue un evento súper traumatizante, pero hay que encontrarle, los que nos quedamos, pues hay que encontrarle sentido a nuestra vida, dárselo, ¿no? ¿Por qué estamos aquí y cuál es nuestra misión? Déjalos ir con amor, es otro libro que yo recomiendo, de la autora de Nancy O'Connor, bueno, el prólogo es de Elizabeth Kubler-Ross. Y bueno, para las personas que pierden a sus padres, el libro que pierden a sus padres, pero que ya son adultos, El adulto huérfano de Alexander Levy, es un texto que yo recomiendo mucho cuando han perdido a los padres y sobre todo cuando ya somos adultos, ¿no? Que duele igual que cualquier pérdida, insisto. Uh-huh. Ok, perfecto. De hecho, sí es algo que te iba a preguntar, si nos compartías algunos libros y de aquí ya tenemos bastantes que igual se los voy a compartir en la descripción. Y bueno, ya así como la última pregunta aquí, ¿qué significado tiene el funeral? Y precisamente ahorita que estabas Uh-huh. hablando pues sí, el estrés postraumático de las personas que ahorita han sufrido por el COVID y todo eso por sus familiares, que no han podido estar en el funeral, hay Uh-huh. por ejemplo, cómo poder llevar esto, como a lo mejor quienes no pudimos o no nos permitieron estar en un entierro y que para nosotros a lo mejor era importante, Uh-huh. cómo poder llevar esto a lo mejor
pues no sé, a lo mejor como mencionas, ¿no? Como un ritual o algo así, pero ¿o qué poder hacer para no quedarnos como el por qué no fui, por qué no esto y por qué no me pude despedir de esa manera, ¿no? Como a lo mejor una tradición. Ajá, pues eso precisamente lo que mencionas, Betsy, porque el funeral es, es un momento en el que realmente uno en primera instancia hace conciencia de que esa persona ya no está, aunque no nos cae el 20 todavía, ¿no? Porque es prematuro. Entonces, uno hace un homenaje, ¿no? O sea, finalmente es un homenaje, una despedida y pues la reunión de los seres queridos para que pues se despidan también y para que apoyen a los deudos. Entonces, realmente esto que comentas implica un cierre, pero realmente el cierre como tal se da posteriormente, ¿no? No es en ese momento, pero el despedirse sí es importante. Todas estas personas que lamentablemente no pudieron velar a sus muertos, pues con rituales personalmente, platicar, hacer una carta. Cuando llegan, lo primero que yo trabajo con las personas que llegan con pérdidas es escríbele una carta con todo lo que a ti te hubiera gustado decirle y no le dijiste, o repetir lo que quisieras decirle, ¿no? Y puede ser que la carta la pongas en un globo y se vaya, o sea, es algo muy personal, pero ayuda, porque la despedida es importante, ¿no? Es un adiós como quieras hacerlo, pero esa forma de cerrar, ya no vas a ver a esa persona, estar en tus sueños, estará en fotos, de repente a lo mejor algo, no, pues este es mi abuelita porque a ella le gustaba tal cosa. Todas estas manifestaciones que hay, que decimos, bueno, pues si hay una canción que le gustaba, aquí está, me está cuidando, eso es algo que nos hace sentir bien o a lo mejor nos remueve todo, pero el despedirnos es muy importante, el cerrar el ciclo, ¿sí? Porque al final de cuentas, pues es el ciclo de la vida, ¿no? O sea, nacer, crecer, reproducirse y morir. Así. Y es muy importante que lo conozcamos y que estemos preparados porque no somos una cultura de prepararnos, de ver la muerte como algo natural. Así Y es. eso precisamente afecta a cómo lo vivimos después. Así es. Bueno, también Y ahorita entre lo que decías y todo algo que yo también les puedo aconsejar respecto a esta pregunta. A mí, por ejemplo, yo acabo de tener una pérdida muy reciente hace 2 meses y yo, por ejemplo, obviamente sí estuve los últimos minutos con él, estuve los últimos días con él. Eso para mí es lo más maravilloso porque para mí fue despedirme, o sea, ya no fue tanto del cuerpo, porque el cuerpo pues ya al final de cuentas pues no sé, a lo mejor como después ya van a ser a lo mejor o en una urna o en, ya no sé. Pero aquí para mí lo importante es lo que viví con esa persona, pero a pesar de esto, como algunos de sus familiares, por ejemplo, no me permitieron estar en el entierro, yo lo que hice fue hacer un video. Yo hice un video porque él iba a okay. cumplir años también. Fue cantarle las mañanitas, fue decir esto, fue así como si fuera a festejar su cumpleaños, pero por medio de un video con fotos de nosotros y cosas así. Y a mí me hizo sentir bien, como si hubiera estado en su cumpleaños con él y ya no me dejó como que el por qué. Es algo que a lo mejor yo les puedo recomendar hacer porque a mí me funcionó. No sé, a lo mejor no a otros, pero a mí me funcionó mucho lo de este video. Que es igual si lo quieren Uh-huh. meterse a buscarlo y verlo ahí, está en un canal que también lo voy a compartir ahí en la descripción. Y bueno, ay doctora Celina, yo que más quisiera seguir aquí platicando y todo saber, porque son un buen de preguntas, pero bueno, Uh-huh. la verdad yo creo que ahorita sí, sí respondimos algunas y bastantes. Muchas gracias también para los que han mandado sus preguntas, los que no alcanzamos igual y si los quieren comentar ahí en el programa, en el video. eh, y pues si la doctora también va a estar ahí igual y les puede contestar, perfecto. Si no también, ¿cómo, doctora, cómo la pueden localizar? ¿Cómo la pueden contactar? Uh-huh. ¿En qué redes sociales? O todo por si estoy segurísima que alguien que está viendo esto va a querer, pues sí, a lo mejor o necesita como
pues sí, un terapeuta. Y bueno, si usted, ¿cómo te Sí, claro. buscamos? Sí, bueno, en redes sociales estoy en Facebook con mi nombre, Celina Anaya Huertas. En Facebook. El espacio en Facebook, ajá. Mi correo electrónico es con Celanahue, o sea, Celanahue, o sea, los tres primeras letras de mi nombre y apellidos, 44@gmail.com. Les paso también mi celular, ahí pueden, en WhatsApp, me pueden mandar un mensaje y ya contactamos. Es preferible que me manden un mensaje porque luego entran llamadas que uno no reconoce y ay, los bancos y las tarjetas. Entonces, mi número es 55 37 08 69 11. Y pues bueno, pues en cualquiera de esos tres medios estoy a sus órdenes. Y pues bueno, pues esperando poder ayudar. Y pues eso, ¿no? Que además cuando uno ya está viviendo, ha vivido, porque es inevitable que vivamos duelos de diferentes tipos, pues puede uno empatizar más con la persona y la empatía es algo, pues, digamos que la base del poder apoyar y de ser psicólogo. Si no eres empático, pues no puedes, no ayudas, no necesariamente tienes que vivirlo. En este caso, si lo vives, pues ayuda. Pero sí hay que estar como, pues, entender lo que está viviendo la otra persona y de esta manera se apoya mejor y se sigue mejor el proceso. Así es, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, como ya vieron, la doctora tiene muchísimos conocimientos, es empatía, Gracias. las herramientas para poder ayudarte. Y bueno, pues cualquier cosa, pues ella les va a estar respondiendo y atendiendo, estoy segurísima. Y ¿qué más? Algo, doctora, que le podría decir a lo mejor a las personas que están junto a una persona que está viviendo un duelo. O por ejemplo, estábamos hablando del funeral, cuando llegas a un funeral, luego no sabemos qué decir. ¿Qué nos aconsejas decir a esas personas? Porque luego si decimos así como ay, a la otra, a tu esposo o a tu papá no le gustaría verte así, todo, pero luego, o no llores, o no estés triste, cosas así. ¿Qué es lo que podríamos decirle a esas personas que están viviendo o están en este proceso de duelo? Pues precisamente con la empatía, escucharlos, hacerles saber que uno está y que cuando lo necesiten, que lloren lo que tengan que llorar, que la tristeza, el llanto es parte de... cuando uno dice a otra persona échale ganas, no, o sea, realmente pues es algo que no tiene que ver con uno, o sea, es un proceso que dura lo que decíamos, independientemente de cada persona, independientemente de cómo haya sido. No decirle que no llore, no decirle que bueno, que está mejor que uno, sino hacerse presente. A veces un abrazo, aquí estoy, evitar estas cosas pues que te resignes pronto, ya estás descansando, ya no estás sufriendo, sino hacerse presente. Cuando una persona dice yo sé lo que estás pasando, aunque es un rasgo de empatía, a veces no funciona y no es conveniente, porque uno puede pensar, no sabes lo que estoy pasando, o sea, tú habrás pasado lo tuyo, pero no sabes, lo cual es verdad, ¿no? O sea, sí podemos empatizar en ciertas cosas, pero cada uno lo vive, lo siente de una manera diferente. Entonces eso, el acompañamiento físico, por ejemplo, oye, pues no necesitas nada, apoyo logístico, si quieres yo recojo a los niños de la escuela para que puedas descansar, o no sé si se te antoje que te vaya a visitar o hagamos algo, sin forzar, pero hacerse presente, ¿no? Porque a veces uno mismo se aísla, ¿eh? Y también es algo natural y no verlo como algo, no ofenderse si una persona pues en ese momento no quiere hablar o no quiere ver a nadie, pues hay que entender y pues cuando tú quieras, aquí estoy, pero no desaparecer.
También necesitamos saber que hay alguien también que está ahí. A lo mejor queremos estar en un momento solos, no queremos saber nada, pero también saber que ahí está a lo mejor este amigo, este hermano, este primo, y eso es importante, que a lo mejor si no sabemos qué decir, pues estar ahí acompañándolos y que sepan que no están solos o no estamos solos. Claro, así es. Bueno, Así es. muchísimas gracias, doctora. Gracias por eso. Me encantaría tenerla de nuevo, hablando a lo mejor de resiliencia o de un tema así para la siguiente temporada, porque también les anuncio a todos, este es el penúltimo programa de esta temporada. No se pierdan la siguiente semana, el último, y yo creo que estaríamos de regreso para finales de noviembre o principios de diciembre. Si Dios quiere también, si es que seguimos aquí, ¿verdad? Sí. Pero, pues muchas gracias por todo, doctora. Gracias a todos ustedes por sus comentarios. Gracias por estar aquí viéndonos y por estar dando el seguimiento a esto. Esto fue The Feedback Show con Betsy Troncoso y gracias. Les mando muchísimos besos. Gracias, Betsy. Me gustaría cerrar con una frase que creo Claro que es importante. El duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre, estornudar cuando te pica la nariz. Es la manera en que la naturaleza sana un corazón roto. Es de Doug Manning. Muchísimas gracias, hermoso. Gracias. A ti, les mando saludos a todos y por supuesto estoy abierta a otra invitación y a compartir y a retroalimentarnos con otros temas interesantes. Muchas gracias. A ti, a todos, que tengan un excelente día, noche. Gracias.